seguramente será de bendición para todos nosotros. Porque yo creo que en alguna ocasión, alguna vez en nuestras vidas hemos sido o nos ha tocado sufrir alguna traición o quizá alguna decepción también, como que esperábamos algo de la persona y no lo hizo y eso también es como una pequeña traición. Lo importante de aquí es que debemos recordar que esto no tiene que ver con las personas en realidad, que esto es más bien como una guerra espiritual que nosotros en nuestro corazón tenemos que ganar. Y el Señor nos da las armas y nos dice cómo es que podemos ganar esta batalla espiritual, porque en realidad una traición, después el efecto es que es un tormento, nos atormenta acordarnos de eso, nos duele y queremos deshacernos de eso. Y entonces el Señor quiere que seamos libres de toda atadura. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, tenemos que recordar que especialmente la traición es algo que nuestro mismo Dios sabe porque él la ha experimentado, él ha experimentado de diferentes formas. El Salmo 41:9, ese es un salmo profético que habla de la traición que recibió el Señor Jesús, precisamente por parte de Judas Iscariote. Dice este salmo, hasta mi mejor amigo se ha vuelto contra mí, el hombre en quien yo confiaba, con el que compartía el pan. Entonces, el Señor sabe lo que se siente que a uno lo traicionen, que a uno lo decepcionen. Y en Jeremías 5:11 la escritura dice, los pueblos de Israel y Judá están llenos de traición contra mí, dice el Señor. Él mismo dice, la gente está haciendo, me está traicionando. Entonces el corazón del Señor sabe perfectamente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos sentido cuando hemos sido traicionados por alguien, cuando alguien ha traicionado nuestra confianza. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es la traición, qué es exactamente una traición. Bueno, pues una traición es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Y aquí podemos hacer una diferencia porque una traición y una infidelidad son un poquito diferentes. Entonces, la infidelidad es específica, es una traición específica entre dos personas que se supone que se aman o que se amaban. Pero una traición puede ser por parte de cualquier persona. Ahora, depende del nivel de intimidad que uno tenga con la persona, pues será el dolor que cause esa traición, ¿verdad? No es lo mismo que me duela alguien que apenas conozca. Si conozco a alguien por no mucho tiempo y me traiciona, pues quizá no va a ser el mismo dolor que me cause alguien que quizá yo confiaba muchísimo, que era alguien, algo o una persona muy cercana a mí. Entonces, hay diferentes tipos de traiciones y esto es algo que tenemos que entender como cristianos. No todas las traiciones son iguales. Tenemos traiciones como por ejemplo la traición de Pedro con el Señor. ¿Cómo traicionó Pedro al Señor? Pues lo negó, negó su nombre. En los momentos en que más difícil estaba la situación para Jesús, Pedro no tuvo el valor de dar la cara por su amigo, de estar ahí para él, por miedo. Entonces, él lo traicionó de alguna manera. Pero por otra parte, tenemos la traición de Judas Iscariote, que él lo traicionó por dinero, no por miedo. Él lo traicionó. Las intenciones de Judas eran diferentes. Entonces, las dos fueron traiciones y duele, pero son diferentes. En el caso de Pedro, era una traición que se iba a convertir en una reconciliación. Ese tenía una posibilidad de reconciliación con el Señor, una posibilidad de redención. Pero la traición de Judas Iscariote, esa no tuvo posibilidad de redención, y porque quizá él nunca en su corazón se arrepintió de verdad como para irle a pedir perdón al Señor, como para humillarse en frente del Señor y terminó, obviamente, como sabemos, acabando con su propia vida. Pero entonces hay diferentes tipos de traiciones. Va a haber unas
quizá tenemos que reconciliarnos con la persona y habrá otras que no, que esa persona, por mucho que nos acerquemos o que perdonemos, esa persona no está dispuesta a reconciliarse con nosotros, ¿ok? Ahora, nosotros no sabemos en qué va a acabar la traición que hemos sufrido, ¿verdad? El Señor nos los va a hacer saber. Lo que sí necesitamos saber es que las traiciones, las decepciones, nos van a llenar de emociones negativas, ¿ok? Fíjense lo que dice el Salmo 55, 12, 15. Este es David cuando huía del rey Saúl y decía así. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. Entonces, le duele que alguien lo haya traicionado, alguien cercano a él. ¿Y qué pasa con las emociones negativas? Inmediatamente David dice, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que desciendan vivos a los dominios de la muerte, pues en ellos habita la maldad. Es como si estos sentimientos trajeran pensamientos de venganza en contra de la persona que nos ha lastimado. Y eso es un sentido de justicia que tenemos, porque si alguien nos hace algo, si alguien comete una injusticia, que obviamente una traición se supone que es una injusticia, pues nos da coraje. La reacción normal es esta, que, bueno, que pague por lo que ha hecho, ¿no? Que se haga justicia. Pero ahí es cuando comienza verdaderamente la guerra espiritual, porque nosotros no podemos dejar que estas emociones negativas manejen nuestra mente ni manejen nuestro corazón. Vamos a ver. Las traiciones o la traición es como un tumor espiritual. Es algo que puede ir en aumento si no lo eliminamos a tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado de no albergar en nuestro corazón, en nuestro ser, estos sentimientos negativos causados por esa traición o por esa ofensa que hemos recibido. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la escritura en Romanos 12, 19. Dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ok, sí, sufrí una injusticia, pero Dios es el juez y Él es justo y Él es quien va a decidir si merece castigo, si no se merece castigo, cómo lo va a hacer y qué tipo de castigo. Esto ya no está en mis manos. Yo tengo que dejar estos pensamientos de que se muera, que se vaya a la tumba con los enemigos, como el salmo que acabamos de leer, sino dejar esto en manos del Señor. Ahora, Jesús nos dice que tenemos que perdonar esa ofensa. Dice en Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Entonces, para un cristiano, perdonar no es una opción, es sí o sí. Tenemos que aprender a perdonar. Y al final les voy a dar unos tips, digamos, cómo es que podemos llegar a hacer esto, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios es el juez y el que aplica la justicia. Nosotros no tenemos que decirle al Señor cómo debe castigar a esa persona ni qué debe hacer con esta persona. Simplemente dejar el caso en manos del Señor y tratar de hacer lo posible para perdonar, para sacar este tipo de emociones negativas. Y lo que tenemos que recordar es que Dios usa la traición, usa estas decepciones como una herramienta para transformar o para afirmar nuestro carácter, para hacerlo más íntegro. Y eso es bien importante, porque entonces cuando me suceda una situación así, o si ya pasé por algo similar, tengo que recordar, ok, esto me duele, pero Dios lo está utilizando para hacerme una mejor persona, para hacerme como Cristo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Lo encontramos en Génesis 37, 2, 4, y este es el ejemplo de José el soñador. Si conocen su historia, dice en el versículo 2, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos,
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces tenemos a José. Sabemos que el Señor puso a José como líder, como el gobernador de todo Egipto, ¿ok? Pero para que José pudiera llegar a esa posición donde él tuviera el poder para poder ayudar a tantas personas cuando llegó el tiempo de la hambruna, el Señor tenía que moldear su carácter. Y tenemos aquí unas pequeñas pistas del carácter que tenía José. Dice que él solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos, es decir, que era un chismoso. Iba con el chisme, era un acusón. Y la verdad es que a nadie le gusta la gente que es acusona ni chismosa. Entonces el señor tenía que arreglar unas cosillas de su carácter. Era muy joven de todas maneras, pero era importante que él tuviera un carácter íntegro. Luego dice aquí que su papá lo amaba más que a los otros hermanos. Entonces, eso quiere decir que era un niño consentido. ¿Han conocido alguna vez un niño consentido? Híjole, yo tengo una hija que es hija única y la verdad es que es difícil no consentir cuando son únicos, pero es muy difícil educar a un niño que es consentido. Nosotras que somos maestras lo entendemos. En la escuela tenemos muchos niños que son consentidos. Y entonces, pues obviamente las demás personas odiaban a los hermanos de José, pues empezaron a odiarlo por envidia y porque, pues bueno, su carácter necesitaba ser formado. Y lo que hizo el Señor, pues le dio una promesa, le dio sueños donde dijo que realmente sus hermanos y su padre se iban a postrar delante de él. Pero para eso tenía que pasar José por un proceso. Y fue un proceso dificilísimo. Comenzó con una traición precisamente. Los hermanos lo traicionaron. Lo que primero hicieron con él fue echarlo en un pozo, si recuerdan la historia. Después lo sacaron del pozo porque se arrepintieron, no querían matarlo. Lo vendieron a una caravana de comerciantes. Después esta caravana se lo lleva a Egipto, lo vende como un esclavo. Llega a la casa de un hombre que se llama Potifar. La esposa quiere estar con él y él no se deja y entonces la esposa lo acusa de querer abusar de ella. Termina el pobre José en la cárcel sin haber hecho nada y en la cárcel conoce a dos hombres donde él les interpreta su sueño. Después, como él gana la fama de interpretar los sueños, pues un día el faraón tiene un sueño y lo manda a llamar el faraón y termina José siendo un gobernador o el gobernador de Egipto después del faraón. Entonces se convirtió en un hombre súper importante. Pasaron 22 años de que fue llevado a Egipto para que él pudiera desarrollar ese carácter que tenía que desarrollar. Y todo comenzó con una traición. Entonces, así nosotros, cuando nosotros hemos pasado por una situación similar, quizá el Señor está trabajando algo de nuestro carácter, nos está haciendo más humildes, nos está haciendo que confiemos más en Él, nos está enseñando a perdonar las ofensas. Entonces, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué pasé yo por esto? ¿Por qué tuve que sufrir esto? Por favor, tú dime. Y estoy segura que el Señor nos lo va a decir. Entonces, siempre debemos recordar que Dios permite todo con un propósito. El Señor nunca deja que pasemos sufrimiento en vano. Nuestros sufrimientos nunca, nunca son en vano. Génesis 50:20, de hecho esto lo reconoce Jesús, perdón, lo reconoce José al último que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, esto se lo dice a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Amén. Quizá en nuestra vida habrá gentes que nos han traicionado o que nos traicionarán, pero son gentes que al final del día vamos a tener que reconciliarnos porque nosotros vamos a ser de bendición para ellos y ellos vendrán y pedirán perdón si es necesario y nosotros vamos a poder reconciliarnos. Ahora, no todas las personas van a ser como los hermanos de José, que en realidad se reconciliaron, sino va a haber otras que serán como Judas, por ejemplo, y entonces no, ahí sí no tendremos que hacer nada. Lo que sí tenemos que hacer con ese tipo de personas es actuar como lo hizo David.
El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, quería matar a David, igual, por envidia. No lo quería, él no quería que David fuera rey. Y entonces David huyó. Y David, mientras huía, tuvo dos oportunidades para matar al rey Saúl. Pero fíjense lo que él hizo. Vamos a leer Primera de Samuel 26, 10 y 11. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera, a su cabecera, y vámonos de aquí. Entonces, ahí tenía David una oportunidad de matarlo, pero que él dijo, no, yo no le voy a hacer daño a esta persona que me quiere hacer daño a mí. Y él dice que el Señor mismo lo herirá. Es decir, que David estaba confiando en que el Señor iba a castigar esa maldad, esa injusticia que le estaban haciendo. Y dice, o le llegará la hora de morir o caer en batalla. Pero él no iba a ser quien aplicara justicia, ni iba a tomar la venganza en sus manos. Ni siquiera le decía al Señor, tú haz esto, Señor, por favor, hiérelo, sino que él se lo dejó completamente a Dios. Cuando alguien nos ha hecho algo, lo que tenemos que hacer es dejarlo completamente en las manos del Señor. Y ya Él nos mostrará si es una traición como la del tipo de Pedro, como la del tipo de los hermanos de José, o si es una traición como esta, como la de Saúl o como la de Judas. El Señor nos lo va a hacer saber, ¿ok? Y eso lo he comprobado por una experiencia personal, porque yo también he sufrido desafortunadamente este tipo de dolor, el ser traicionada de alguna manera. Y no fue fácil porque fue una traición que no fue así hecha discretamente, sino fue enfrente de varias personas. Y eso fue como humillante, fue una humillación realmente. Yo me acordaba y decía, ay Dios mío, ahora entiendo un poquititito de cómo se sintió Jesús cuando fue acusado de algo que fue totalmente injusto para él. Entonces, después de eso, el Señor me dio un tiempo para sanar, pero este tipo de dolor realmente no es fácil ni de olvidar ni de sanar. Necesitamos tiempo y ayuda realmente del Espíritu Santo. Pero si no lo sacamos de nuestro corazón, realmente se empieza a convertir como en ese tumor, en eso que nos está molestando. ¿Y cómo sabemos que no hemos sanado? Porque cuando lo recordamos, nos sigue doliendo mucho, nos saca una lágrima o nos empieza a dar como coraje o ganas de ver cómo la justicia es aplicada. Pero cuando el Señor nos ayuda a sanar, él nos va a dar a veces oportunidades para demostrar nuestra obediencia, para decir, a ver, decides, o la perdonas o no. Y entonces va a haber una situación en la que digamos, ok, sí, sí perdono y el Señor lo va a ver. Y eso es porque el Señor está probando nuestra fe. ¿Me crees a mí? ¿No me crees? ¿Me vas a obedecer? ¿No me vas a obedecer? Yo quiero que tú perdones y que confíes en que esto que te pasó fue para tu bien, fue para que tu carácter se formara. Y el Señor nos va a advertir, ténganlo por seguro, Él nos va a decir si fue algo, fue una traición con alguien que nos tenemos que reconciliar o con alguien que no debemos reconciliarnos. En el caso mío, el Señor me mostró muy claramente que fue una traición que no necesitaba reconciliación, sino que Él mismo se iba a encargar de aplicar su venganza, de aplicar su justicia y que yo no tenía que preocuparme, yo tenía que olvidarme completamente del asunto. Amén. Entonces, para ganar esta batalla espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es detener esos pensamientos negativos porque ahí comienza todo. ¿Cómo puedo yo detener esos pensamientos negativos? Lo primero que tengo que hacer es orar, es pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque me siento mal, me duele. Cada vez que me acuerdo, me lastima y no quiero tener pensamientos en contra de la gente que me ha hecho daño. Por favor, ayúdame. Entonces, la oración aquí va a ser clave. Así tengamos que hacerlo días, meses o quizás años, pero no debemos desfallecer hasta que el Señor empiece o sane esa herida. Otra cosa que podemos hacer para ahuyentar esos pensamientos negativos es
alabar al Señor. Cuando escuchamos alabanzas, se alegra el corazón de verdad y eso nos va a ayudar también a recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros, las bendiciones que sí tenemos, las cosas por las que tenemos que dar gracias. Entonces, eso nos va a ayudar a levantar el ánimo y a ahuyentar esos pensamientos negativos. También debemos recordar que todo tiene un propósito y que todo esto se trata de transformar nuestro carácter y afirmar nuestra fe, que esto tiene que ver con nosotros, que el Señor está haciendo una obra con nosotros y es por eso que Él ha permitido que vivamos esas situaciones. Debemos recordar que también esto es una oportunidad que Dios nos da para demostrar obediencia. Cuando el Señor nos dice, tienes que perdonar, pues entonces es una oportunidad para mí para demostrar que yo soy obediente al Señor y que estoy dispuesta a perdonar. Y tengo que recordar que Dios de verdad se encarga de impartir justicia. De hecho, el Salmo 91 dice, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Entonces va a haber un día en el que nosotros, a veces aquí en este mismo mundo o en el venidero, vamos a ver realmente cómo esa justicia se aplica. Lo que le pasa a las personas, dices, wow, Dios mío, ok, ten piedad de esa persona porque sí, me hizo daño, pero híjoles, la justicia del Señor es pesada cuando la gente tiene realmente malas intenciones. Entonces, nosotros solamente debemos descansar en el conocimiento de que todo es una preparación para recibir y para repartir grandes bendiciones, porque cuando yo recibo bendiciones, el Señor me va a usar a mí para dar de esas bendiciones a otras personas. Entonces nos está preparando para algo grande. Si hemos sufrido estas situaciones, si hemos sufrido traiciones, decepciones, es porque Dios quiere usarnos y quiere darnos bendiciones, quiere formar ese carácter para que podamos realmente ser de bendición a otros. Amén. Ahora, la segunda carta a Timoteo 1:7 nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y hace un momento, en la alabanza que cantamos al empezar el mensaje, uno de los versos dice, del que ofende, tengamos clemencia. Y esto me tocó muchísimo, porque fíjense lo que dice aquí. Hay que tener clemencia, hay que tener misericordia del que ofende. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos en una posición para perdonar, o sea, es decir, tenemos autoridad para perdonar. Entonces, nosotros no podemos tener una mentalidad de víctima. Es como si dijéramos, esta persona que me ofendió no tiene ni la menor idea con quién se ha metido. Entonces ahora yo estoy en una posición de autoridad para decir, bueno, te perdono porque no tienes idea a quién has ofendido, porque no me ha ofendido a mí directamente, sino ha ofendido a mi Dios, porque yo le pertenezco al Señor. Entonces hay que cambiar esa mentalidad de, que, ay, pobrecita de mí que me hicieron esto. No, 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 es que no saben a quién le hicieron. Pobrecitos de ellos. Hay que tener clemencia, hay que tener misericordia de aquellos que nos ofenden. Entonces hay que vivir con esa mentalidad. Amén. Ahora va a ser nuestra decisión. Si dejamos que estos espíritus se adueñen y esta guerra espiritual nos gane, si decido no cantarle alabanza, si decido no orar, pues estoy decidiendo que me voy a quedar en la misma situación en la que estaba antes, en la depresión y en el coraje y en los deseos de venganza. O voy a decidir, no, obedecer al Señor, decidir perdonar, decidir alabarlo y salir adelante y entonces recibir grandes bendiciones que ya Dios tenía preparadas para mí. Entonces hoy decidamos ser transformados y darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de vivir esas experiencias, porque son las que nos están formando el carácter como el de Jesucristo, un carácter íntegro que de verdad le sirva al Señor y lo alabe. Amén.